Muy bien, estamos ya en directo en el programa número 36 en Ecuador Inmediato a través de nuestra señal. Yo le quiero agradecer a nuestro público. Realmente es satisfactorio mirar cómo han trabajado con nosotros. Denos esos likes que necesitamos, por favor, su chat en vivo. ¿Cuánta, cuánto apoyo nos dan con su chat en vivo? Créanme, nos ayudan mucho. Suscríbase Ecuador Inmediato. Suscríbase Ecuador Inmediato. La verdad, para nosotros es muy importante contar con su presencia. A ver, le vamos a poner ahora el otro lado de la noticia. Lo uno es, como les he dicho, la investigación del caso El Gran Padrino. Lo hemos detallado. Como nunca, la asambleísta Viviana Veloz ha descrito en este espacio todo el trabajo de la Comisión Investigadora de la Asamblea Nacional. Ahora, derivemos a la otra circunstancia política que se viene produciendo desde la noche de ayer. El Consejo Ejecutivo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, de la CONAIE, se reunió con el fin de analizar la situación política del país y el cumplimiento de los objetivos y los acuerdos obtenidos del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Una manifestación sumamente dura es la que explicó el señor Leonidas Issa una vez que terminó la reunión. La CONAIE se separa del diálogo. La CONAIE llama a una movilización hasta el próximo 8 de marzo. La CONAIE le pide la renuncia al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, por las irregularidades de lo que acabamos de escuchar del caso del Gran Padrino. Eso para empezar. Ahora, esta posición realmente le pone al gobierno ya en otra circunstancia difícil. La primera fue la de el tema de el cumplimiento de los acuerdos y lo de junio del 2022. Pero ahora ya el avance es mucho más fuerte. Le piden la renuncia y le amenazan con que no le van a aceptar que venga con procedimientos dictatoriales. Escúchenle al señor Leonidas Issa Salazar y sus expresiones respecto a este tema. Esteban, por favor, me ayuda. Nos declaramos en alerta sobre cualquier acto o decisión dictatorial que tome el presidente de la República, Guillermo Lasso. No permitiremos que pretenda disolver funciones del Estado y gobernar por decreto. Los pueblos y nacionalidades, las organizaciones sociales y el pueblo ecuatoriano no permitirá una dictadura. De suceder alguna iniciativa de cualquier índole, de manera inmediata declararemos en levantamiento y en paro nacional en el Ecuador. Nos declaramos en alerta sobre cualquier acto o decisión dictatorial que tome el presidente de la República, Guillermo Lasso. No permitiremos que pretenda disolver funciones del Estado y gobernar por decreto. Los pueblos y nacionalidades, las organizaciones sociales y el pueblo ecuatoriano no permitirá una dictadura. De suceder alguna iniciativa de cualquier índole, de manera inmediata declararemos en levantamiento y en paro nacional en el Ecuador. Nos declaramos en alerta sobre cualquier acto. Estas las expresiones del señor Leonidas Issa Salazar a modo de conclusión. Alerta y no a la dictadura. Le piden la renuncia, no la disolución de la Asamblea. No la disolución de la Asamblea. Verán lo que le están planteando. El tema fue inmediatamente respondido por el gobierno nacional. En la mañana de hoy, el señor ministro de Gobierno, el doctor Henry Cucalón, procedió a emitir un pronunciamiento en nombre del gobierno nacional y le ha dado esa característica el señor Henry Cucalón. Escuchemos lo que dice el ministro de Gobierno del presidente Guillermo Lasso Mendoza. El gobierno nacional rechaza las declaraciones de ciertos dirigentes que, en lugar de propender a un debate de ideas, como es un diálogo deliberativo propio de la democracia, han optado por abruptamente retirarse de las mesas de diálogo. La imposición nunca podrá ser una alternativa a la razón. Los ciudadanos, cada uno de ustedes, anhela paz social, armonía y seguridad. Deben tener el pleno convencimiento que este gobierno, en el marco de lo que establece la Constitución y la ley, va siempre a garantizarlos.
Las aseveraciones que se han hecho respecto a los acuerdos son imprecisas. En la vida real, este gobierno está ejecutando los acuerdos alcanzados con las organizaciones del movimiento indígena y les está dando seguimiento. Hasta hoy ya se ejecutó o está en proceso de ejecución un 90% de los acuerdos. El señor ministro de Gobierno, Henry Eduardo Cucalón. Con ello, me da la impresión de que los dos marcan la cancha, ¿eh? Los dos marcan la cancha. El movimiento indígena y sus manifestaciones, sus expresiones. El enfrentamiento va, por parte de ellos al menos, no de todas las fuerzas políticas, cuidado. No están todas las fuerzas políticas, es solo la CONAIE. Y son los movimientos sociales. Las fuerzas políticas están por el lado de la Asamblea, pero por el lado de la movilización entiendo que la CONAIE y el señor Leonidas Issa. Y ha recibido esta respuesta por parte del gobierno del presidente Guillermo Lasso Mendoza. Con esta introducción recibo en este espacio al reconocido amigo de esta casa, al señor ingeniero Carlos Rabascal Salazar. Gracias por estar con nosotros, Carlos, y aceptar una llamada de nuestra parte, un diálogo a esta altura de la circunstancia política. ¿Cuál es tu reacción? Empiezo por ahí, Carlos Rabascal. Mi querido Francisco, primero muy buenas tardes, gracias por tu generosidad de siempre para tu servidor y amigo. A ver, quiero comenzar diciendo que después de escuchar las dos declaraciones, tanto de Leonidas como de Henry, creo que ambos cometen algunas imprecisiones. O ambos creo que no han leído, no están actuando conforme al mundo de la realidad. A ver, me explico lo siguiente. Y comienzo con Henry Cucalón. Yo tengo un alto concepto de Henry Cucalón. Hizo un gran papel como asambleísta, independientemente que pueda estar de acuerdo o no de acuerdo con él ideológicamente, pero debo respetar su gestión de asambleísta. Hoy lo llaman como ministro de gobierno para tender puentes que ni siquiera se llegó a poner la primera piedra, que el propio presidente de la República puso una bomba en esa primera piedra o en esa cuasi primera piedra para tender puentes de nuevo con el Partido Social Cristiano. Pero si lo que dice Henry, que dice que se ha cumplido el 95%, o 90, 95% de los acuerdos, esto no es cuestión de decirlo, esto es cuestión de demostrarlo. Preséntenlo entonces. Si sabe, o sea, tienen un secretario de comunicación que sabe de comunicación, como es Andrés Seminario. Y si quieren desvirtuar y recuperar credibilidad, muestren punto por punto los acuerdos y digan cuánto se ha cumplido en cada uno de los acuerdos y en qué ha consistido cada uno de los cumplimientos. Eso se resuelve así de fácil. Entonces, yo creo que por ahí ya el gobierno está afectado, ya no tiene credibilidad, porque tan solo enuncia, tan solo anuncia, tan solo verbaliza, pero nunca demuestra. Y la percepción de la gente es que no ha hecho nada. Entonces, hoy, ¿por qué sale Henry Cucalón? Porque es la cara nueva, porque es la cara fresca, porque quieren un poco sustituir la palabra desvalorizada y depreciada del presidente de la República con una figura joven, con una voz nueva, con una voz fresca, etcétera, etcétera. Pero resulta que Henry Cucalón, si bien es todo eso, una persona nueva, un ministro nuevo, una cara fresca, una voz nueva, etcétera, etcétera, representa a un gobierno que está desgastado. Representa un gobierno que tiene entre el 12 o el 15% de credibilidad. Entonces, difícilmente con una declaración como la que ha tenido Henry Cucalón va a desvirtuar lo que dice la CONAIE, va a desvirtuar lo que dice la FENOCID. Ahora, vamos a lo de la FENOCID. A lo de la CONAIE, la declaración. A ver, pero detente ahí un segundo que vale la pena. Primero, una aclaración a una persona que en este espacio, lamentablemente se producen este tipo de abusos y yo no le voy a permitir a nadie que ofenda o que insulte a los invitados. Y me refiero en el caso de la entrevista Viviana Veloz, no, a nadie se lo permito. Este no es un espacio para ofenderle a nadie, especialmente a los invitados. No, no es contigo, Carlos, es la anterior entrevista, una persona a la que tuvimos que bloquear. Yo no discuto, simplemente se los bloquea y gracias. No vuelven por acá nunca más, ¿eh? De manera que absténgase de insultar. Eso es lo primero. Lo segundo, en lo que estás diciendo, fíjate que me preocupa lo que acabas de decir, porque en la mañana de hoy, después de emitir esa declaración, Henry Cucalón acudió junto con el presidente de la República a una reunión de los gobernadores en el Salón de la Gobernación de la provincia del Guayas.
Y cuando se le preguntó al presidente de la República directamente sobre la petición de renuncia de la CONAIE, intervino solo Henry Cucalón y dijo que él había hablado en nombre del gobierno. Punto. Él había hablado en nombre del gobierno y no le permitió al presidente siquiera responder. Se lo tomó abiertamente él. Y por eso te digo, preocupa que ya esta nueva actitud es la que ahora asoma para refrescar la imagen, me imagino yo, Carlos Rabascal. Bueno, va en la línea de lo que te acabo de comentar. No había escuchado la declaración o en esta reunión de gobernadores con el presidente de la República, no lo había escuchado. Pero Sí. va en la línea que te digo, entonces. Pero esto ratifica aún más la debilidad del gobierno. Es decir, hay que sacar al presidente. Me refiero de escena, no, ojo, cuidado si me malinterpreta. Hay que sacar al presidente de la escena mediática porque la voz del presidente ya no tiene valor. La voz del presidente ya no tiene credibilidad. Entonces lo están sustituyendo con un funcionario menor, y no estoy desvalorizando a Henry Cucalón, pero un ministro evidentemente está en un nivel inferior al presidente para poder recuperar algo de credibilidad. Pero es que la credibilidad no se construye en el hablar, la credibilidad se construye en el hacer, la credibilidad se la construye en la cercanía, la credibilidad se la construye en el cumplimiento de las cosas. Y eso va a ser bien difícil que lo recupere el gobierno. Ya vamos a ir analizando la coyuntura seguramente y vamos a ver por qué el gobierno se ha autodestruido. El gobierno parece esta serie de televisión que teníamos en los años 60 de Misión Imposible, donde la grabación se autodestruía en 5 segundos. Es decir, se ha autodestruido porque cerró todos los espacios, no tiene con quién gobernar, no tiene con quién hablar, no tiene interlocutores. Entonces, ahí hay un problema serio. Ahora vamos a la declaración de Leonidas Niza. A ver, vamos por partes. Estamos entrampados, estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo con Leonidas en el sentido que estamos entrampados, que no hay que permitir inconstitucionalidades y dictaduras, evidentemente hay que impedir. Pero si hablamos de constitucionalidades, tenemos que respetar la Constitución. Pero para respetar la Constitución, entonces tenemos que conocer la Constitución. ¿Y qué establece la Constitución? La Constitución establece la muerte cruzada, ya sea activada por la Asamblea, ya sea activada por el presidente de la República. El presidente de la República puede activar la muerte cruzada. Es una herramienta legítima y válida, democrática que está establecida en la Constitución de la República. ¿Y qué establece esa muerte cruzada cuando la activa el presidente de la República? Casualmente, estipula la disolución de la Asamblea Nacional y que pueda gobernar por 6 meses, es decir, convocar elecciones y gobierna mediante decreto. Lamentablemente, eso dice la Constitución de la República, aprobado por el pueblo ecuatoriano en el 2008. ¿Dice eso o no dice eso, Francisco? Sí dice, y por eso es que yo entiendo, y tú también lo has planteado, no van por la muerte cruzada, van por pedirle la renuncia. O sea, eso implicaría que no se disuelve la asamblea y el presidente no puede gobernar por decreto, porque sería considerado, los indígenas lo han dicho, una dictadura. Correcto. Recuerdo hace 2 semanas atrás, Carlos Rabascal, en una reacción lógica, cuando el presidente o a través de su ministro del Interior procedieron a retirarle el cuerpo de seguridad y 35 investigadores de la fiscalía, reaccionaron igualmente, es decirle, vea, presidente, no es cuestión ya de solamente aplicar muerte cruzada o destitución, váyase, renuncie. Y lo dice también la CONAIE. ¿Por qué pedirle la renuncia? Correcto. Es que esto va más allá, pero era importante hacer esta precisión. Porque si el presidente de la República quiere activar la muerte cruzada, tiene todo el derecho constitucional. Eso no se lo podemos negar. Ahora, que sea viable es otra cosa, Pancho. Que sea viable es otra cosa. Es decir, y aquí se presenta un tema. Es la falta de comprensión, de entendimiento y el estado de negación del presidente de la República y de su gobierno. Porque si uno se ve bloqueado, por decirte algo, por la Asamblea Nacional Legislativa, porque no tiene gobernabilidad, tú como presidente puedes plantear la muerte cruzada, pero ¿cuándo lo haces? ¿Cuando estás débil o cuando estás fuerte? Lo haces cuando estás fuerte.
No lo vas a hacer cuando tiene el 8. No lo sé. Ya, Me generaste una duda. No lo creo. ¿ya? Entonces, lo que quiero decir es que, que no hay una ubicación de la realidad del gobierno nacional, no hay una ubicación de la realidad del propio presidente de la República. Están en un constante, están en un constante estado de negación, ¿sí? Y a los hechos me remito. Es decir, a ver, ¿a qué llevan a Henry Cucalón a ser ministro de gobierno cuando es conocido y reconocido cercano al Partido Social Cristiano? Cuando fue acompañando a votar a Jaime Nebot el 5 de febrero. Se supone que lo llaman a Henry Cucalón para tender puentes con el Partido Social Cristiano o con otras organizaciones políticas. Pero después de 2 días el presidente sale mandándole todos esos piropos a Jaime Nebot. Uno dice, a ver, un momentito, aquí está pasando algo. El presidente se volvió loco, el presidente está desubicado, realmente está procesando lo que pasa en el país. Entonces, ese es el problema de la realidad. Por eso digo, el presidente puede legítimamente y constitucionalmente convocar a muerte cruzada, disolver la asamblea y gobernar por decreto. Eso establece la Constitución. Ahora, que sería absurdo, que sería estúpido y que sería peligroso que haga eso cuando todo el mundo lo rechaza, cuando apenas tiene 8, 12, 15% de credibilidad, eso es otra cosa. Ahora, vamos a lo siguiente. La presión de la CONAIE y realmente la mayoría del pueblo ecuatoriano es que el señor presidente de la República dé un paso al costado, porque es evidente que ya no tiene capacidad de gobernar. Es evidente que no ha entendido las necesidades del pueblo ecuatoriano. Y hay una serie de contradicciones, Pancho. Es que hay una serie de contradicciones. Mira tú la declaración del ministro de Economía y Finanzas en estos días. Sí. Que los mercados internacionales no están nerviosos por lo que está pasando, sino por lo que pueda pasar después del 2025. Y es más, con Rafael Correa. Correcto. Entonces, aquí voy. ¿Quién ha generado todo este espacio de destrucción? Rafael Correa no está desde hace... ¿Cuántos años ya no está Rafael Correa en el país? 6 años. ¿Cuántos años no ha gobernado Rafael Correa? 6 años. 6 años. Un poco más incluso. Ya, ok. Entonces, ¿quién ha generado la autodestrucción? Son 6 años de autodestrucción del país. En el gobierno de Moreno, en el gobierno de Lasso, que hace que, claro, hace que tengas una macroeconomía importante, pero que con tu pueblo muriéndose de hambre, muriéndose porque no hay insumos y no hay medicamentos y porque no tiene trabajo y porque además cuando trata de buscar trabajo en la calle, corre el riesgo de que lo maten porque lo asaltan. Claro, tienes ahí tantos problemas, ¿no? Entonces, por favor, esta gente está viviendo en una especie de Alicia en el País de las Maravillas, ¿verdad? No, y ahí ya es. Entendiendo que ellos no son ninguna maravilla y que ellos más bien son el protagonista malo de la película. Entonces, ahí sí hay la reacción normal y natural de los pueblos y nacionalidades, hay la reacción normal y natural de la sociedad en general, de la sociedad en su conjunto y evidentemente de las organizaciones políticas. ¿Cuál va a ser el punto de inflexión, mi querido Pancho? Cuando la comisión especializada, presente el informe y conozcamos todos cuáles son las recomendaciones al desbloqueo político existente que emite la comisión especializada y el Pleno acogerá o no acogerá o planteará otra hoja de ruta. Ese va a ser el punto de inflexión. Y en ese punto de inflexión tenemos varios escenarios. Uno, juicio político. Es el 1. Que hay que aclarar que ese juicio político requiere de dictamen previo a la Corte Constitucional. Bien claro, así sin darle la vuelta. Ahí, ¿cuál es el problema? Sin darle la vuelta. ¿Cuál es el problema? Es que las causales de destitución que se planteen para el juicio político guarde relación con la constitucionalidad para destituir un mandatario, ¿verdad? Y para eso se requiere que
la validación de la Corte Constitucional. Pregunto, ¿cuáles son esas causales? Hay una que se está esgrimiendo, que es el haber atentado contra la seguridad interna del país. Es la que con más fuerza se está esgrimiendo. ¿Por haber ordenado el archivo del informe? ¿Por haber ocultado? No, es que fíjate que ahí tengo, perdona, un segundito nada más, hasta tanto cierran la encuesta este momento que tenía Paul Fernández. ¿Cree usted en la palabra de Guillermo Lasso de 172 votos? No, el 94%, sí, el 5%. Ya, ¿a qué voy? El problema que tienes de por medio es definir por qué enjuiciar al presidente. Y ahí entra en juego un detalle que no lo habíamos tomado en cuenta, que es un delito también se comete por omisión. O por complicidad. Omisión. O por complicidad. Correcto. ¿Por qué? Sí. No se me achique, no se me achique, Panchito. No. Espera, es que yo quiero ir más lejos. Omisión, ¿por qué? Porque el presidente de la República tenía conocimiento del informe. Y no actuó. Una cosa es que seas cómplice. Es un delito que tienes que probar. Pero lo que sí es evidente es que el presidente no actuó, pese a que sí conocía el informe. Y eso le sacó Villavicencio. Entonces, fíjate qué grave es que la complicidad de paso en este último tiempo está reformado el Código Orgánico Integral Penal, pero no la omisión de la actuación. Y además, una persona, un funcionario público en conocimiento del cometimiento de un delito, tiene que proceder a actuar, tiene que denunciar. Fíjate qué grave es ya llegar a este nivel y en relación al presidente de la República. A ver, vamos por parte, Panchito. La omisión trae como consecuencia complicidad. ¿Puede ser o no? Y la omisión puede ser. No excluye complicidad, porque está eso sí, correcto. Genera el hecho, genera la causal, el atentar contra la seguridad interna del país. Ahora, pongámoslo en castellano ahora, ¿verdad? En castellano. Para aterrizarlo al entendimiento de todos. ¿Quieres decir, Carlos? Los términos legales. ¿Quieres decir que a los abogados no se nos entiende? Ay, me has leído, me interpretaste bien. Ya, dale. Vamos a lo siguiente, a ver. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del famoso informe de la policía a través de las de las escuchas autorizadas y de lo que ha salido a la luz pública, ¿no? Que comienzan en el año 2020 y en mayo del 2021 aparentemente se solicita que se archive esos informes de la policía. ¿En qué consistían esos informes de la policía? Estaban haciendo seguimientos al señor Rubén Cherres, amigo íntimo del cuñado del presidente de la República, señor Danilo Carrera, porque en esos momentos se sospechaba y luego se comprobó, porque se lo interceptó en un vehículo en la ciudad de Manta con un representante de la mafia albanesa. Es decir, había indicios, por eso se comenzó a seguir al señor Cherres, por eso se lo intercepta al señor Cherres, por eso se identifica con quién estaba en el vehículo el señor Cherres, y también la relación del señor Cherres con el cuñado del presidente de la República. Mafia albanesa, pongámoslo en contexto. ¿Qué es mafia albanesa? Grave. La albanesa es una organización que se dedica al tráfico de drogas para exportar la droga principalmente a Europa. Eso es hacerse de la vista gorda, eso es permitir la entrada de la mafia, es permitir la entrada de recursos no legales, no lícitos al país, y toda esa droga que va pasando
para exportarse a Europa, una parte de esa droga se va quedando en el Ecuador y va al microtráfico y se crean las microbandas y se crean estos sicariatos y se queda dinero mal habido en el Ecuador. Pregunto yo, ¿eso pone en riesgo la seguridad interna del país? Por supuesto que sí. Por supuesto Por que sí. supuesto que sí. Entonces, ahí viene el tema. ¿Dónde viene entonces esta figura? O sea, la causal está claramente establecida. ¿Dónde viene la figura de lo que decías tú, Pancho? Omisión que genera complicidad para después ubicarle en la causal de una eventual destitución. Claro. Aquí viene lo más grave. Y además tiene un comportamiento repetido. ¿Dónde está el comportamiento repetido? Es que cuando el presidente de la República, mayo del 2021, se posesiona, más allá que suscribió el 24 de mayo un código ética que él también lo rompe, por cierto, con lo que voy a decir, y más adelante con el informe Verde Soto, ¿verdad? ¿Quién solicita el archivo de ese informe? ¿Quién solicita el archivo de ese informe? Ya el gobierno del presidente Lasso, conociendo claramente quiénes estaban dentro, qué nombres estaban dentro Exacto. del informe. Ese es el punto. El presidente Lasso conocía claramente quién estaba ahí. Amigo Rubén Cherres, porque no me va a decir que no lo conocía. A mí me consta que es amigo de él también. Ya. Que el señor Rubén Cherres, íntimo amigo de Daniela Carrera, su cuñado, y además cuasi padre, constaban en el informe. Ojo, miren ustedes que no han permitido ir a declarar a los generales, que han tenido incluso amenaza de muerte. ¿Ya? Entonces, ahí hay, primero, el conocimiento pleno de lo que estaba pasando. Uno. La solicitud del archivo, es decir, no lo hace público y no lo investiga a profundidad, sino échele liquid paper, guárdelo en la caja de seguridad, que no lo conozca nadie, que no prácticamente de entrada en el gobierno, de entrada en el gobierno. ¿Y qué dice la fiscal ahora? Hay indicios, justo. Por tanto, solicito la reapertura del caso. A ver, ahí, detente. La reapertura del caso. Y solamente te pongo un chimichurri más adicional para darle sabor a esta conversación. ¿Qué coincidencia? Porque qué coincidencia en nuestra vida política ecuatoriana que todo esto se da en medio de la visita del embajador americano a la Fiscalía General. Eso es lo que te iba a preguntar Martín Riofrío desde España. Te dice, ¿qué opinas de esa visita del embajador norteamericano a la Fiscalía? Carlos Rabascal. A ver, si hay algunas cosas que a los Estados Unidos de Norteamérica y especialmente al Departamento de Justicia le molesta, es narcotráfico, lavado de activos y trata de personas. Y cuando al propio embajador le preguntan, este embajador tiene, los embajadores últimos que han venido al Ecuador, sobre todo los dos últimos, han tenido, el uno tenía bastante humor, Chapman, y este tiene un humor medio negro, medio oscuro, ¿ya? Porque cuando le preguntan, señor embajador, ¿qué opina de la mafia albanesa? La respuesta de él en su tono, pues evidentemente agringado. Dice, muy buena pregunta. Gracias. Pero el tono no es el agringado. Claro, es no, aunque la dice. Claro, no, lo que yo esperaba es muy buena respuesta, pues. Claro. Es decir, aquí hay algo que no termina de entenderse y comprenderse, porque evidentemente el gobierno americano lo que quiere es buscar una solución, para mí, democrática. Ya, yo lo entiendo claro. ¿Todo eso qué implica? De todas maneras, y voy a regirme solo por la Constitución de la República, ¿de acuerdo? Destitución, muerte cruzada. Juicio político con destitución, para ser correcto, ¿no? Juicio político con destitución, muerte cruzada, quedaría la revocatoria del mandato.
eso es muy largo, o sea, eso yo Ya. creo que O no la tanto para el renuncia del gobierno, ¿ah? presidente. De todas maneras, ya entras en juego tú. De todas maneras, es Pero que antes que me claro, hagas entrar a la cancha a mí, no, hay que no, aceptar que... espera. De todas maneras, se va a dar algo que la derecha no quiere. La derecha en este momento no quiere elecciones. Ah, no, claro, ¿Por no qué? les Porque conviene. están perdedores disminuidos Ujú, y no quieren que el correísmo, la revolución ciudadana, gane. ujú. Y entonces te pregunto a ti, Carlos Rabascal, y te preguntan algunos de nuestros amigos internautas, ¿qué papel vas a jugar tú ahí? Estoy ¿Te vas jugando. a, te vas a presentar a elecciones? ¿Vas a hacer la ficha que presente Revolución Ciudadana? Perdona, no es mi pregunta, pregunta de varios de nuestros internautas. Qué ¿Sí o ventaja de ser no? periodista, ¿no? Para no preguntar con voz directa, sino a No, través yo de... te pregunto directamente cuando yo deseo, no tengo ningún problema, pero créeme, para mí lo más importante sí es mi público. Ya, a ver, Yo le voy a tengo al contestar. público un respeto muy grande. No, yo sé, Pancho, tú sabes que a nosotros nos une una amistad muy profunda y de larga data, ¿no? O sea, Uh -huh. esto no es una amistad que es desde que yo vine a vivir a Quito en el 2014. Esto ya es mucho más. Cuando yo te conocí tenías pelo, hermano. ¿Insinúas que soy viejo? No, insinúo que eres calvo, que es distinto. Pero bueno. Dale. Pero voy a contestar todas las inquietudes, Pachito. Voy a contestar y a los amigos internautas que nos están mirando, observando y escuchando. Voy a contestar todas. Pero es importante que no dejemos cabos sueltos dentro del análisis y la interpretación constitucional. Yo hablaba de las figuras constitucionales. Tú agregaste una tercera, que es la revocatoria del mandato, que esa siempre va a estar ahí. Es decir, supongamos que no pase el juicio político, supongamos que no pase la muerte cruzada. La revocatoria se puede implementar, pero para eso hay que recoger firmas, el CNE tiene que validar las firmas, etcétera. Eso ¿qué requiere? Un tiempo más largo y una logística, etcétera. ¿Ya? Eso independientemente, que en el eventual caso no pase el juicio, no pase la muerte cruzada, la revocatoria siempre va a estar acompañando. Hasta, si no me equivoco, ahí sí tú me podrás corregir porque el abogado eres tú, hasta el último año antes que termine su gobierno, si no me Un año equivoco. antes. Un año, ¿verdad? Un año antes. Pero lo que quiero resaltar es el tema de la muerte cruzada, porque lo que Leonidas habla es prácticamente de la muerte cruzada que disuelve la Asamblea, y eso se refiere es a la acción del presidente de la República. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿se agotó la muerte cruzada como iniciativa de la Asamblea Nacional Legislativa? Y esa es la clave de la pregunta. Esa es la clave de esta situación. Porque Se, para algunos dicen, sí se agotó la muerte cruzada como iniciativa de la Asamblea Nacional Legislativa, porque ya la trató la otra vez, no hubo los votos, etcétera. Entonces la pregunta viene es, ¿cuándo es que se activa la muerte cruzada? La muerte cruzada, de parte de la Asamblea me refiero, ¿se activa o no se activa porque el Pleno de la Asamblea da paso o no da paso? ¿O se activa o desactiva? Es cuando la muerte cruzada se la pone a consideración del pueblo ecuatoriano mediante un proceso electoral anticipado para que ratifique o no ratifique al presidente de la República. Entonces, ahí tenemos que analizar quién activa la muerte cruzada. En mi concepto, en mi mente y en la legitimidad que establece la democracia en el soberano, se activa es cuando el pueblo ecuatoriano va a las urnas y le dice, señor presidente, usted continúe, o señor presidente, usted no no puede. continúa. Entonces, cuando el pueblo ecuatoriano, supongamos, diga, presidente, usted continúa, ¿verdad? Ya no se puede volver a aplicar la muerte cruzada, porque la puedes aplicar por una ocasión. Entonces, el tema y la reflexión es, ¿quién activa la muerte cruzada? ¿El Pleno de la Asamblea o el pueblo ecuatoriano mediante un proceso de elección anticipada? Esa es una buena pregunta. Tiene una respuesta. Es el pueblo. Exacto. Es el Entonces, pueblo. Así de claro, simple. pero entonces, vamos entonces
a la coyuntura política que no la podemos aislar de la estrategia política del gobierno y sus aliados. ¿Cuál es la estrategia política del gobierno y sus aliados? Descalificar y deslegitimar la muerte cruzada como iniciativa de la Asamblea Nacional Legislativa. Correcto. ¿Ya? Y no se queda solo ahí, sino que va mucho más allá y refleja el deterioro de la moral de ciertos actores políticos y de ciertos actores en el periodismo. ¿Sí? ¿Se encontraron hechos de corrupción en este gobierno? Claro que sí, y como en todo gobierno. Es evidente. Como en todos los gobiernos, es evidente. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí se los quiere ocultar de una manera grotesca, Sospechosa. burda, de una manera sospechosa y de una manera que los hace quedar tan mal. A tal punto que dicen, ¿qué dicen? Al aire, sin vergüenza, sin tener vergüenza. ¿Qué dicen? Es mejor ocultar la verdad, porque de lo contrario puede venir problema. O sea, a ver, entonces la corrupción, para unos hay que castigar, pero para otros hay No. que echarle el liquid paper. Perdónenme. Eso tenemos que escuchar de personas que en algún momento fueron referentes del periodismo. Eso tenemos que escuchar de personas que en algún momento creyeron ser reserva de la moral del país. Entonces aquí lamentablemente, nos estamos volviendo locos todos. No, no todos. Gracias, Dai Ramiro M. Nos manda un aporte a este noble medio de comunicación. Dice, gracias por mantenernos bien informados. Muchas gracias, Dai Ramiro. Muchas gracias por su super chat. Muy gentiles. Deme más like. Estamos un buen número de personas en sintonía y no son los correspondientes en el like. Demen, a ver, háganle clic en el pulgarcito. Lo necesitamos porque nos recomienda YouTube. A ver, no me respondiste. Yo te hago la ola, yo te hago la ola. Claro, sí, claro, tienes que hacerlo. Respóndeme, contéstame. Vamos por paso para que respires y pidas los likes, pues hermano. Claro, sí, correcto. No, pero no me tores. ¡Ole! No, vas o no a la candidatura. ¡Ole! Dale. A ver, lo otro, sinceramente les digo, yo nunca he ocultado, y a ti te consta, Francisco, que desde la primera vez que me incorporo a la política ecuatoriana, hablé de mi aspiración a la presidencia de la República dentro de un proyecto político, y traduzco el proyecto político como proyecto de país, porque aquí no se trata de vanidades ni egos, aquí no se trata de ganar una elección, sino cuál es el proyecto de país que quiere para poder tener un proyecto político que apuntale ese proyecto país. Porque aquí ya no se puede gobernar solo 4 años en sentido, ya, uno gobierna, punto, me voy, viene otro gobierno, entonces todo lo que se hizo es malo, borrón y cuenta nueva. No, cuando hablo de un proyecto político, un proyecto de país, estoy hablando de una visión de desarrollo, de un plan de desarrollo, de un programa de gobierno con objetivos de corto, mediano y largo plazo, que atienda a la urgencia, que atienda a la emergencia, pero que también atienda a lo estructural. Porque si no atendemos lo estructural, entonces vamos a vivir de coyuntura en coyuntura. Y en este momento, la pregunta es, en este momento, en esta circunstancia, Carlos Rabascal. En este momento y en esta circunstancia, yo estaré donde el proyecto político me diga. En este momento no quiero hablar de candidaturas porque en este momento es muy delicado. Este momento es muy sensible. Si el proyecto político en un momento dado me dice, a ver, Juanito, Pepito y Carlitos está entre ustedes y resulta que el ganador fue Carlitos, estaré dispuesto porque tengo la capacidad, tengo el conocimiento, tengo el liderazgo y tengo la convicción y el compromiso. Correcto. Carlos Rabascal, te pongo como analista 2 escenarios con los cuales creo que podemos ir terminando esta entrevista. El primero, escenario 1, el presidente Lasso es separado del poder de manera constitucional. Ok, en cualquiera de las vías. En cualquiera de las vías. Escenario 2, el presidente
la oposición no logra reunir los votos, el presidente se queda en el poder. En esas dos condiciones, ¿cómo está Guillermo Lasso? ¿Cómo queda Guillermo Lasso? ¿O destituido o sigue en el poder? A ver, Dame perspectivas de los dos análisis. perspectiva de los análisis. El presidente Lasso se va democráticamente, bueno, habría un tercer elemento dentro de los espacios democráticos, que es hasta su propia renuncia. Pero hablemos del juicio político primero. El juicio político, supongamos que cumple todos los requisitos. Cumple el tema del dictamen previo, los votos y lo destituye. Se aplica la sucesión. Se aplica la sucesión. Ojo, al juicio político lo destituyen. No es que haya elecciones anticipadas. Se aplica la sucesión. ¿Qué significa que se aplica la sucesión? Sube a la presidencia de la República el vicepresidente de la República, el doctor Alfredo Borrero. Correcto. Es lo legal. Es lo legal, a no ser que él también quiera renunciar y diga, no, esto no es para mí, qué sé yo. Claro, o sea, se dan ahí ese tipo de lealtades, ¿no? O sea, sí, se puede dar ese tipo de lealtad o también esos tipos de temores, ¿no? De parte del mismo, ¿no? Entonces, ahí hay un escenario. En el caso de la muerte cruzada, las elecciones tendrían que ser en 6 meses más o menos. Esto tendrá que establecerse con el Consejo Nacional Electoral y se renueva el binomio presidencial y también se convoca elecciones de asambleístas. Y también se convocan elecciones de asambleístas. Entonces ahí vendrá un proceso electoral, vendrán campañas que espero y aspiro en caso que se dé, se mire la política de forma seria. Y ya basta de payasadas. Ya basta de payasadas. La política no es un show. La política requiere mucha responsabilidad, mucha seriedad, porque la vida de los ecuatorianos es la que está en juego. Y cuando digo la vida de los ecuatorianos está en juego, estoy hablando literalmente. ¿O acaso no hay muertos en las calles por la inseguridad? Hay una circunstancia de país que es la que no nos permite vivir en paz. Correcto. La paz es un derecho social, por Dios, fundamental para cualquier sociedad. Y por eso hay que recuperar la paz social. Claro, totalmente. Recuperar la paz social. Totalmente. ¿Cómo se recupera la paz social? Recuperando la base social. ¿Sí? Ojalá que en algún momento podamos, en una entrevista que me hagas, podamos hablar de todo esto. Ya sí, sí, con gusto. Me encanta la idea. A ver, entonces, pero se queda. Ni has escrito, se va. Sí, sí, claro. Que tú me planteaste los dos escenarios, ¿no? Claro. Me planteaste los dos escenarios. Ahora, se queda. Déjame terminar con el primero. No seas ansioso, Panchito. No. Ahí, tranquilo. Usted es el que estaba poniendo condiciones de que tenía que hacer otra cosa y que solamente media horita no más, pero no. Yo por mí. Si quieren, nos vamos de largo. No, encantado. No faltaba más. Entonces, dale. Las elecciones anticipadas ya las expliqué. Ahora será el pueblo ecuatoriano, el soberano, el que decide. Quien establezca quién. Ahora, lo que sí le pido al pueblo ecuatoriano es que, por Dios, veamos que un presidente necesita tener su equipo legislativo, porque si no tiene su equipo legislativo, va a ser muy difícil que entre a gobernar. Hoy el país rompió toda la institucionalidad del Estado. Ya no existe institucionalidad. Totalmente. Entonces, están obligando a ir mucho más allá. Una reforma profunda de la política y de la institucionalidad para recuperar y reconstruir el país. Construir sobre lo que se construyó en los 10 años de Correa, reconstruir lo destruido por Moreno y Lasso y hacer lo que no se ha hecho en todo este tiempo. Ya, termino con eso, vamos a si se queda. Si se queda el presidente Lasso, si se quedase el presidente Lasso, igual yo creo que él no va a corregir nada. No va a corregir nada. Grave. A ver, ellos tienen un modelo. El problema aquí no es la figura, la persona, el nombre de la persona. El problema es el modelo que aplican. Y el modelo que aplican, olvidemos el neoliberalismo, que a veces la gente ni entiende qué carajo es el neoliberalismo. El modelo que aplican es de austeridad, quitarle la plata a los servicios básicos, quitarle las libertades y quitarles los derechos en cuanto a la parte social, porque para ellos el Estado no es importante, y meterlo en lo que ellos llaman la macroeconomía. ¿Para qué? Para que los precios de los bonos que emite el gobierno y los compran tenedores de la deuda, los precios suban. Entonces, básicamente es eso.
Por eso que ellos se jactan de una mayor reserva, por eso que ellos se jactan de una disminución del déficit fiscal. Pero en eso hasta nos mienten, porque nadie dice que un país no disminuya el déficit fiscal, nadie dice que un país no deba tener reserva. El problema es que ellos tienen reserva no por crecimiento económico, ellos tienen reserva vía endeudamiento. Entonces, se endeudan para coger ese dinero, guardarlo en lo que conocen como reserva, que es como tomar el dinero, ponerlo en una caja fuerte, cerrarla y esperar pagar la deuda a partir del año 2025, porque ahí comienzan a vencer los bonos. Por eso es que el ministro de Economía y Finanzas dice que ya, sentido, ¿verdad? ya entendí, ya entendí. Clarito. Ya. Ahora, entonces, no va a cambiar, porque él vive en una burbuja, no conoce la realidad del país. Y cuando digo no conoce la realidad del país, no estoy diciendo que no conoce los nombres de las provincias, de cuántas provincias. No, 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 no. No conoce la realidad de la gente. Las condiciones. Las condiciones de vida de la gente. Para ellos la salud está bien. Para ellos la educación está bien. Para ellos la gente tiene trabajo. Para ellos salir a ganarse $1 diario, $2 diarios es normal. Porque ellos, para el concepto de distribución de recursos, de riqueza y de riqueza, para ellos es caridad, no es igualdad de oportunidades, no es equidad. Entonces yo le digo al pueblo ecuatoriano, no se trata de nombre, se trata que ese modelo representa a la derecha ecuatoriana. Ese es el problema. Entonces el pueblo ecuatoriano se deja confundir y elige a estos personajes que representan a la derecha, que cometen todas estas barbaridades y nos destruyen como Estado. Nos destruyen como Estado. Y lo que es peor, va a continuar de quedarse el éxodo de nuestros jóvenes. El éxodo de nuestros jóvenes. Martín Riofrío te plantea esta pregunta, fíjate, tercer escenario, dice Francisco, se queda Lazo, porque la muerte cruzada así lo permite, lo hemos analizado ya. Y lo ratifican en las elecciones. Claro, ¿no? No, se queda, él convoca muerte cruzada y se queda 6 meses gobernando por decreto. No, se queda solo 6 meses. Claro, sí, pero se queda. Pero tiene la opción de participar o no participar en las elecciones. Claro, no, eso es otra cosa. Se queda Lazo y disuelve la asamblea. Para que no le investiguen sus chanchullos, sus problemas, vía decreto 6 meses. Y aquí tenemos un escenario, dice Martín Riofrío, exactamente igual a lo que pasa en el Perú, con un nivel de violencia tan alto. Cuidado que eso también puede presentarse. Yo estoy de acuerdo con Martín, me dijiste. Sí, Martín Riofrío. Yo estoy de acuerdo, o sea, yo temo una explosión social, porque este gobierno está jugando con fuego. Este gobierno está defendiendo su circulito, pero no está mirando el conjunto, el colectivo, no está mirando el país como tal. Yo tengo una explosión social. Y lo que pasa es que esa explosión social, hoy la sociedad está encerrada en 4 paredes, pero la sociedad también tendrá que entender que las redes sociales no pueden sustituir la acción política activa en las calles. Y esos son fenómenos tan graves. Ya estoy viejo, como tú bien lo dijiste, ¿no? Ya después de 42 años de baile uno aprende demasiado en esto. El peor escenario es el de las calles. El peor escenario es el de las calles. Correcto. Es el peor escenario. Primero, porque genera violencia. Y permítame que se los diga con toda la respetabilidad del caso, ningún politicasto se merece nuestros muertos. Ni un solo muerto para nuestros políticos. No se los merecen. Así de simple. Dos, es que espera, la otra consecuencia grave es que aquí aparecen nomás de pronto a aprovecharse los menos indicados, pero los más sabidos. Yo he visto en los golpes de Estado, había gente que dormía con el libro de Curcio Malaparte, que es el golpe de Estado, debajo de la cama y tenía la declaración de bienes. Un fulano que fue ministro de gobierno de mala recordación, tenía la declaración de bienes 3 días antes del golpe de Estado, pues. 3 días antes. Así son. Por eso no creo yo en ese tipo de movilizaciones. Me dan pánico.
aparecen los menos indicados a aprovecharse del poder. Pero además seamos prácticos en el enfoque, ¿no? A ver, 2019. ¿Qué otra movilización y paro hubo el año pasado? La de la CONAIE. Sí. Ok. ¿Qué cambió? Dime qué cambió. Nada. Nada. Se empeoró. Nada. Me vienen con cosas, pero digo nada. Y ahí, mira, ahí te expreso un criterio muy personal. Y le voy a pedir al público que acepte como mi criterio muy personal. A mí me preocupa que el señor Leonidas Issa haya convertido desde hace tiempo atrás las reivindicaciones que tiene el país y el movimiento indígena en parte de su campaña electoral. Eso me preocupa. Y eso es lo que yo estoy viendo. Yo, particularmente individual, Francisco Herrera Arauz. Y yo no acepto ese tipo de manipulaciones, ¿no? Yo no las acepto. Pero es que a eso voy. ¿Qué cambió? Dime qué cambió. Te repito que nada. A ver, cuando ya se llega a esos niveles, ¿verdad? Se llegan para generar un cambio y una transformación. Pero el 2019 hubo algo positivo de cambio y de transformación. No. Ahora, a propósito que si se ha cumplido o no se ha cumplido los acuerdos, revisemos los acuerdos. O sea, esos acuerdos, ¿qué cambiaron, qué transformaron? Independientemente de que se hayan cumplido o no se hayan cumplido. Hablo de los acuerdos nominalmente. ¿Qué han cambiado? Señores, si queremos llegar después de un gran rechazo popular a querer cambiar y transformar positivamente el Ecuador, entonces hablemos de programas. Pongámosle nombres a las cosas. Eso, en eso estoy de acuerdo. Que representen la necesidad que hay que solucionar para mejorar la vida de los ecuatorianos. Seguridad, reactivación económica productiva con empleo y trabajo, educación, salud, desarrollo local y territorial. Y cuando hablo de desarrollo local y territorial en este sexto eje, estoy hablando de ruralidad. Pero adicionalmente a eso, hay otros elementos que tienen que formar parte del debate nacional. Lucha contra la corrupción de forma real y verdadera, saliendo de este hipercentralismo que nos ha coartado la posibilidad de ir hacia adelante. Y adicionalmente a la lucha contra la corrupción, una reforma profunda, política e institucional para que sostenga de forma fuerte y cohesionada el sistema democrático del país. Ya basta de engañarnos con discursos altisonantes y con discursos de calle cuando ni siquiera se dice que queremos cambiar en el país, en nuestra patria amada. Con eso termino, Carlos Rabascal. Señor, muchas gracias. Siempre es grato conversar contigo, créeme, y es valioso porque escuchamos criterios que bien valen la pena que el país los conozca. Hemos hecho un esfuerzo grato este día para ofrecerles a ustedes los mejores invitados y los mejores conceptos, créanme. Me siento muy a gusto de este programa porque ha tenido una alta concurrencia de todos ustedes y la contribución de todos ustedes es realmente válida. Carlos Abascal, muchas gracias, señor. Yo ya vuelvo en un momento más y créanme que tengo que irme solo por una razón. Ya mismo empieza el concierto aquí en el Olímpico Atahualpa y el ruido va a ser insoportable. A ver, yo que conozco su casa, que está muy por arriba del Estadio Olímpico Atahualpa. Por eso le digo. Al balcón. Vaya y pague la entrada, no sea así. No, si el problema es que no me gusta el que va a cantar nomás. Yo por mí. Y usted canta mejor. Claro, pues faltaba más eso. Al lado de ese pato. Pues no faltaba más. Ahí sí estamos en niveles superiores. No, Espérate un momentito. Quiero presentarte a nuestro nuevo miembro de la familia. Hola, ¿cómo estás? Ya le había topado yo el otro día a este animalito. ¿Cómo se llama? Max. Hola, Max. ¡Max! Hola, Max. Bueno,
Gracias, Carlos Abascal, qué amable, muy Gracias. gentiles. Déjeme que yo vuelva en un momento más. Estamos en el programa en directo. Yo ya regreso. Permítame en un momento para hacer una pausa.